Tito 1, versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Esta es la última predicación del capítulo 1 de Tito. Ya no vamos a hablar más sobre los pastores y el pastorado de forma directa, como lo hicimos en estos, si no me equivoco, 5 domingos. Pero no sé si se dieron cuenta que en cierta forma volvimos al principio del capítulo 1, volvimos al versículo 5, y hay una razón de eso. Hay una razón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice así? Hasta ahora el Señor nos habló de la importancia de los pastores, de la tarea, la autoridad de los pastores. El Señor nos enseñó que la vida y la obra de ellos, la función de ellos es crucial para la iglesia, porque ellos son los que edifican la iglesia y son los retenedores de la verdad ante un mundo rebelde. Por eso vimos que Satanás intenta reemplazarlos con los falsos maestros o intenta hacerlos renunciar, atacando su vida, porque de esta forma destruye a la iglesia y destruye a la congregación. Ahora estamos volviendo al principio, porque todavía no hemos hablado de un aspecto extremadamente importante del pastorado, y es la vida y el carácter de los pastores. ¿Sí? Hemos hablado de la responsabilidad, la tarea, la función, quiénes son, los diferentes títulos que tienen, pero dejé para el último esto, la vida y el carácter de los pastores. ¿Y por qué lo dejé al último? Porque no quería yo abordar este tema, ¿no? El carácter de los pastores de una forma irreverente y tampoco... a veces se habla de los pastores con cierto deseo de que ahora vamos a ver si cumple lo que es. No quería que vayamos con ese corazón. No vamos a ver este tema y deseo que ustedes no vean este tema con un corazón, con pensamientos que dicen, tal pastor que conozco no cumple con estos requisitos. O yo sabía que no tiene lo que hace falta para ser pastor. Yo no soy pastor, pero ese no es el corazón. Esa no es la forma de acercarnos a ninguna porción de la Escritura, y mucho menos esta porción donde el Señor le enseña a la iglesia los pastores que debe tener. Tampoco debemos acercarnos a este pasaje con la intención de encontrar algún error en el pastor y para luego sentirnos cómodos con nosotros mismos. O sea, es una gran realidad en la iglesia que nos encanta, ayer hablábamos con hermanos, nos encanta hablar de lo mal que está cierta iglesia, porque nos hace sentir bien a nosotros. Nos hace creer como que, ¿no? Yo no estoy bien, dice el corazón humilde, pero no estoy tan mal como tal y tal y tal y tal. Ese no es el corazón para acercarse a estos pasajes. Entonces no vamos a aprender sobre los requisitos del pastor para luego decir, bueno, él también tiene errores, él también se equivoca, entonces, ¿con qué autoridad me habla? Si el pastor tiene que ser sobrio, y yo lo he visto bastante a veces, no escuchamos con el objetivo de menguar la autoridad. Vimos todo lo que vimos, la tarea, la función, la responsabilidad, los ataques que recibe de parte de Satanás, para que entendamos que la vida interna
la vida del corazón, la devoción a Dios, la piedad, son indispensables para la vida cristiana. Si el día de mañana yo muero, sé que estoy diciendo mucho de que voy a morir, pero si el día de mañana yo muero, quiero que ustedes recuerden esto: lo último que nos enseñó en ese año 2021 bastante particular para la congregación, fue esto: la vida del corazón. Sin piedad no hay iglesia. No importa lo que sabes, no importa tu experiencia en la iglesia, los años que llevas y en cuántas congregaciones has estado. Si no hay piedad en el corazón, ni siquiera eres tenido en cuenta por el Señor. La santidad, la vida devota, es indispensable para la vida cristiana. No es un mero hacer, no es un mero cumplir. Se los voy a taladrar hasta que me odien. No es un mero venir. No es un mero ofrendar, no es un mero predicar, no es simplemente vender las empanadas porque me gusta estar el sábado o poner las paredes, que ahora las vamos a poner. Eso no es iglesia. Y no debemos utilizar la iglesia para ocultar la apatía y el rencor del corazón. Es el corazón lo que nos hace aceptos ante Dios. Por eso vimos primero lo que vimos. Sin devoción es imposible agradar a Dios. No importa si somos 300, 5,000 o 25. Sin amor al Señor es imposible. Por eso, sin piedad, sin devoción, sin amor, sin entrega, el trabajar en un ministerio, el defender la fe, el saber lo correcto, el aprobar lo correcto, el exhortar a falsos hermanos es absolutamente ineficaz y sumamente desagradable al Señor. Sumamente desagradable al Señor. No es bueno, por lo menos lo estoy haciendo. No es una discusión entre hijo y padre, donde el padre le manda hacer algo al hijo y el hijo va con una cara que quiere asesinar al que se le cruce. Entonces el padre le reclama y el hijo dice, bueno, pero por lo menos lo estoy haciendo, ¿no? No es la forma de servir al Señor. Ni siquiera a los padres, cuanto menos al Señor. La vida piadosa es la demanda para la iglesia y para los pastores es mayor esa demanda. Sí, tienen más responsabilidad y tienen autoridad que la congregación no tiene, pero esa autoridad viene con una mayor demanda. ¿Por qué los pastores tienen esta mayor exigencia? Porque existe un principio espiritual en el reino de Dios y es el siguiente: la vida del maestro, o sea, la persona que verdaderamente es, no lo que piensa que él es, no lo que la congregación piensa que el maestro es, no lo que él desea ser, sino la persona que Dios sabe que es. La verdadera persona, quien es verdaderamente en su corazón, ese es el tipo de oveja que él va a formar. Si el corazón del pastor es apático, seco y muerto, con doctrina correcta va a formar discípulos apáticos, secos y muertos con doctrina correcta. Ese es el principio espiritual. Es la vida del que está enseñando la que moldea y la que más influye en el corazón de ustedes. Jesús dijo en Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y esto es verdad en todos los que tienen la responsabilidad de formar personas. ¿Se le ocurre otro lugar, aparte del pastorado, donde se les confíe formar vidas? Padres, esposos, tienes que formar a tu esposa. Maestros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros alumnos o aquel que está aprendiendo de nosotros van a ser como nosotros somos, no lo que le decimos que sean. Yo siempre me he sorprendido
cuando me casé, de lo idéntico que era a mi papá. No en físico, pero sí en carácter. Es increíble. Yo me casé pensando que era, no sé, la reencarnación de la mansedumbre de Moisés. Y luego me di cuenta, uy, claro, así piensa mi papá, esto hace mi papá. ¿Saben qué es lo llamativo? No sé si habrá pasado así con Mauro, o con Vicky, o con Gonzalo, pero yo nunca tuve una conversación con mi papá, de padre a hijo, de sentarme, hijo, mira, este es el camino, cuidado con esto, fíjate, yo cometí, a eso me refiero, ¿no? Donde él se siente a enseñarme, así como dice Proverbios, hijo mío, escucha mantiene, sigue mi consejo. Jamás tuve eso, pero soy el que más se parece a él. ¿Por qué? Porque es la vida la que me influencia, no solo las palabras. Recuerdo que hay algo que se lo he trasladado a Jere, y los chicos se van a acordar, no sé si lo sigue haciendo ahora. Él llegaba a las 8:30 de la noche a la casa, mate, y se iba a su habitación, luz apagada, a mirar por la ventana, en silencio. Y yo iba y me paraba al lado de él, y miraba los gatos del techo en silencio. ¿Saben qué hace mi hijo ahora? Se sienta en el sillón, mira al balcón y encima estamos en planta baja, o sea, no hay nada para ver, pero él mira al balcón y se queda, ¿cómo? En silencio. Yo nunca le dije, hijo, cuando te levantes, haz eso. Fue mi vida la que lo va formando así. Así que si el que guía es un hombre espiritual y lleno de temor y amor a Dios, si es fiel, justo, santo, todos los que estén bajo su influencia van a ser así. Si el que guía es cualquier otra cosa, por más que enseñe lo correcto, la iglesia va a ser así. Mateo 15:14, Jesús dice, dejadlos, hablando de los fariseos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es así. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el mandato, ten cuidado de tu corazón, Timoteo, y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es simplemente predicar lo correcto, ten cuidado de ti mismo para que se salven los que te escuchen. Y luego, cuando se despide de los pastores de Éfeso, en Hechos 20:28, Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros, primero, y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No estaba siendo egoísta, no le estaba diciendo Pablo a los pastores, piensen en ustedes primero y si les queda tiempo en los demás. No le estaba diciendo eso, sino que ¿qué le estaba diciendo? Su vida es crucial para la iglesia. Cuando hablemos sobre los padres, el año que viene, si el Señor quiere, vamos a entender que para formar el corazón de un hijo, primero hay que crecer a la imagen de Dios. ¿Alguna vez alguien se preguntó cómo hubiera sido la paternidad antes de la caída? Dios no formó personas así nomás, Él formó un hombre y una mujer a imagen de Él, y así educa a tu hijo. Es la vida la que está detrás de todo. Es la vida la que envuelve lo que decimos. Es la vida. Es la realidad de nuestro corazón lo que verdaderamente transmitimos. Por eso Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Cuando lo que había en el corazón del Padre se hizo carne, fue Jesús. Pregúntate esto, cuando hablas a tu hijo, a tu esposa o a alguien que tienes influencia, si se encarnaran tus palabras, ¿qué forma tendría? ¿Cómo sería? Por eso, aunque el pastor es el administrador, ¿recuerdan? El oikonomos, el administrador, el encargado de la iglesia, él no debe guiar como un dictador. ¿Sí? Yo no tengo, se lo he dicho a los hermanos de la catequesis 70.000 veces, ninguna autoridad sobre ustedes. Yo no soy un dictador.
¿Sí? Yo no lo puedo decir cuándo casarse, dónde, con quién, dónde mudarse, qué trabajo elegir, cuándo renunciar. Si se compran estos, si no se compran los otros, cómo administran el dinero. Yo no soy un dictador. El pastor no debe ser un dictador, pero sí debe guiar con el ejemplo. Por eso, primera de Pedro 5:1, Pedro habla y le dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo me entrego a la congregación. No es que un pastor dice, bueno, no hay nadie que pastoree y, bueno, a ver, yo los guío. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, bueno, a ver, ¿cuánto es la bendición? ¿No? O sea, si lo voy a pastorear. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y miren lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué hace el contraste entre señorío y ejemplo? Porque es mucho más sencillo y edifica más seguir un ejemplo que seguir órdenes. ¿No lo creen? Pregúntenle a sus hijos. Y yo lo he comprobado con Jere. Cuando yo le mando a levantar algo, es como que tiene plomo. Bueno, ¿y dónde está? Ahí, papi. No quiere. Pero cuando él me ve barrer, y tal vez alguno en casa lo veo hacerlo, ¿qué hace él? Agarra la escoba y quiere hacerlo. Que es mucho más fácil seguir el ejemplo que seguir órdenes. Entonces, los pastores no gobiernan como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Por eso, lejos de acercarnos a este pasaje, para tener, ¿no?, este pasaje de la descripción de los requisitos del pastor, lejos de acercarnos para tener más herramientas de críticas hacia los pastores, debemos hacerlo con temor y con el deseo genuino en sus corazones de que los pastores que el Señor puso sobre nosotros sean cada día más como este pasaje lo demanda. Porque así el Señor va a ser honrado y sus vidas edificadas. Por eso, meditando en este pasaje, me pareció una locura que muchas cosas que yo hice cuando no era pastor, en ponerme en contra de mi pastor, porque me hacía daño a mí. Es como que yo contrate a alguien para construir una casa, un terreno o una habitación, lo que sea. Entonces le pago y cuando él va a trabajar, yo le escondí las herramientas de noche. Y es una locura, porque al final me estoy dañando yo si no lo dejo trabajar a él, ¿verdad? O voy al odontólogo, lo que sea, y el doctor dice, abra la boca. Es tonto, porque al final me estoy haciendo daño yo al estropear el trabajo de él. Qué locura despreciar el pastorado cuando fueron puestos para edificar mi vida. Así que no nos acercamos a este pasaje para obtener herramientas de crítica. Recuerden que una de las obligaciones de la congregación para con sus pastores es imitar la fe de los pastores. Y el Señor va a pedir cuenta. ¿Has imitado la fe de tus pastores? Eso dice Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Es un mandato. La congregación tiene que imitar la fe del pastor. Otra responsabilidad de la congregación es obedecerles y sujetarse a ellos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Imagínate que está el atalaya arriba cuidando tu casa y tú dándole hondazos para distraerlo. Si se cae la atalaya, te estás haciendo daño a ti mismo porque no te va a cuidar cuando venga el problema. Ellos velan por vuestras almas. Entonces, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar cuenta. Y miren lo que dice Hebreos 13:17. Tienen que dar cuenta, sujétense a ellos para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Lo sabe. O sea, golpeó la roca, ¿no? Le tenía que hablar. ¿Pero por qué golpeó la roca? O sea, contexto. Porque Moisés era el hombre más manso de la tierra y obviamente con un pueblo así se hubiera suicidado a los 3 días de salir de Egipto. Tenía que desarrollar la mansedumbre, si no los mataba a todos. Y al final de su vida, Moisés, antes de ver desde un monte directamente a la tierra, le dice, por su culpa yo no entro a esta tierra. Se lo deja bien, se lo deja escrito, está ahí en la ley. Por su culpa yo no entro a la tierra. Me hicieron enojar. Así que si debemos imitar, obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, ¿no deberíamos clamar con todo nuestro corazón que ellos sean cada día más piadosos y consagrados? ¿Qué piensan? ¿Verdad? Es lo lógico. Si contrato un albañil, tengo que contratar a alguien que sea efectivo. Y si no, me va a hacer daño a mí, que pasó un montón de veces. ¿Cuánto te cobra este? Tanto. Y aquel, la mitad. El de la mitad. Y después terminás vendiendo tu riñón para arreglar lo que pusiste más barato porque no era efectivo. Así que Pablo le manda a Tito, vayan a Tito, no sé si están en Tito o a dónde se fueron, pero vayan a Tito. Pablo le manda a Tito que establezca pastores en cada congregación. Primero, tenemos que tener algo claro. Está mal que una congregación no tenga pastor. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Establece pastores, así como yo te mandé, le dice Pablo, ¿recuerdan? Y él era parte del fundamento de la iglesia. Era un apóstol. Una iglesia sin pastor es una iglesia fuera de la voluntad del Señor. Tiene que tener pastor. No es lo mismo tener un grupo de personas que se hacen cargo hasta que venga un pastor. No es lo ideal y no es lo correcto. Debe ser muy poquito el tiempo. Una iglesia sin pastor es una iglesia fuera de la voluntad de Dios, pero también está muy mal que una iglesia tenga pastores que no sean santos y no tengan vidas consagradas. ¿Okay? Entonces, en resumen, la iglesia tiene que tener pastores de vida consagrada, santos, devotos. Ese es el mandato. No es decir, bueno, por lo menos tenemos pastores. No es la forma. No es vivir desastrosamente y decir, bueno, pero por lo menos no se van de la congregación. No es la forma de hacer iglesia. El mandato es, tiene que haber pastores con una vida consagrada. Y de aquí podemos extraer una enseñanza súper importante para cada una de nuestras vidas. En la vida cristiana, vieron que Pablo ahí en el versículo 5 le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y ahí quiero hacerle una pequeña enseñanza. En la vida cristiana, cuando debemos corregir algo en nuestra vida, no debemos centrarnos solo en lo externo. Vieron que él le pide pastores, pero pastores con cierto corazón. Cuando el Señor te muestra un pecado, algo que tienes que cambiar, no solamente tienes que cambiar lo externo, debes primeramente apuntar el corazón, debes reformar el corazón, debes ir al corazón primero, debes trabajar ahí para que luego lo de afuera, las actitudes, mi forma de vida, sea santo. Proverbios 4, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él fluye la vida. Lo que eres fluye de acá. Nuestros frutos de vida son todo lo que sembramos. Por eso siempre le digo, nunca existe una reacción así nomás. Como que ¡pam! ¿No? El hijo queda como una mosca ahí en la pared. Ay, perdón, no sé lo que me pasó. No. Fue algo que se sembró primero. Puede haber pasado el día anterior, la semana anterior, o todavía estoy embroncado porque me rompió las plantas. Hace 3 meses. Pero se fue regando, y cuando no terminó el plato de comida, que es algo mínimo, sale todo eso que se sembró. No es una reacción así nomás, no existe eso. Nosotros lo minimizamos, pero no existe eso. Siempre son cosas que se han sembrado y se ha cultivado en el corazón, ha tenido tiempo para crecer. ¿Vieron esas famosas frases matrimoniales en el mundo? Espero. Se apagó el amor.
No es que uno entró y se apagó el amor como se apaga la luz. De un día para el otro ya no te amo. ¿Qué pasó? Fue sembrando rencor, amargura, sueños frustrados y lo fue regando a eso. Y llega un momento donde, claro, eso da fruto. Entonces, si quieres corregir algo en tu vida, debes comenzar por el corazón. Tienes que recordar que podemos ser santos por fuera, pero impíos por dentro. Por eso Jesús en Mateo 23-25 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Wow! No es de extrañarse que 3 capítulos después lo crucifiquen. No le importaba en la religión de cumplir por cumplir. Despreciaba la religión de cumplir por cumplir. Vuestras fiestas solemnes, recuerdan que una vez lo leímos en Isaías, las tiene asqueada mi alma, me da asco lo que hacen, si el corazón no es el correcto. Entonces Pablo, sabiendo este principio, ¿no?, que manda de limpiar primero el corazón, y espero que ustedes lo tomen, sea, bueno, si quiero cambiar mi enojo, tengo que ver mi corazón. Soy impaciente, guardo rencor, no perdono, y obviamente que vas a vivir enojado con todo el mundo. Y ya te vas a levantar enojado. Si sale el sol fuerte, como, uy, el calor que va a hacer. Recién te despertás, ¿no? O si amanece lloviznando, todo el verano llueve. Para un poco. ¿Por qué se ríen, no? Quiero aclararles, yo no duermo en la casa de nadie, así que no sé cómo se despiertan. Pero claro, si ya nos despertamos así, no es algo así como, bueno, el Señor sabe que me cuesta, es algo que nosotros hemos sembrado y regado. Recuerda siempre esto, todo lo que hago, lo que pienso, mis reacciones, esto que minimizamos, que fue algo del momento, es algo que fue sembrado y que se regó y que tuvo tiempo para crecer. Siempre. ¿Ok? Entonces Pablo, sabiendo esto, que un pastor puede ser correcto por fuera, pero impío por dentro, le dice a Tito, establece pastores, pero en el versículo 7 le dice, es necesario que sean de cierta forma. Es necesario, no es una opción, no es una opinión, no se lo deja a Tito como, bueno, vos ves, si sabe predicar y la gente le presta atención, ponelo. No es así. Si sabe un poco las doctrinas, todo, bueno, y ahí vemos, ¿no? Hasta que el Señor ponga otro. Esas cosas raras que decimos en la iglesia. Voy a estar, no sé, en las empanadas hasta que el Señor ponga otro. Déjalo ya, porque al Señor no le agrada en absoluto esa actitud. Como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Señor, otro sábado y no viene nadie, ¿no? No existe eso en la iglesia. O sea, en la verdadera iglesia, en lo que llamamos iglesia, abunda. Entonces, Pablo le dice, establece pastores, te mando que establezcas pastores, pero también te mando que esos pastores sean de cierta forma, tienen que ser así, no tienen que afirmar, sino que tienen que ser, se tiene que ver en su vida lo que son. Eso pasa siempre con las familias. ¡Uy, tu hijo se porta tan bien! ¿Y cuál es la respuesta automática de los padres? Te lo dejo 2 horas para que veas cómo es, porque lo conoces. Con esto en mente, nos acercamos a los requisitos. ¿Tienen ahí Tito 1? Recuerden, es necesario que el obispo sea así. Es necesario, no se lo pone por carisma, no se lo pone por votación.
A ver quién está, Nico, Marvin y otro, y bueno, ganó más Nico, Pastor Nico. No se hereda, así como se hereda un trono real. O sea, muere el pastor, ¿quién sigue? El hijo. Eso no, o sea, no es una dinastía, ¿no? O sea, no es eso. No se hereda así. Es el Espíritu Santo el que elige los pastores. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo elige pastores y le confía a la iglesia. Sus pastores tienen que ser así. Versículo 6 dice, el que fuere irreprensible. Y ya con esa característica uno se quiere cortar las venas, ¿no? La primera, como dejarlo al último, no, la primera. Irreprensible. El diccionario Vine dice que es una persona que no puede ser llamado a rendir cuentas. O sea, que no se lo acusa absolutamente de nada, a no ser que sea mentira. Tanto en su vida religiosa, por así decirlo, como en su vida privada y en el mundo, es intachable. Nunca se le ha llamado y no se lo puede llamar a rendir cuentas por nada. Es intachable en cada área de su vida, está por encima de toda acusación. El pastor no se lo puede acusar de absolutamente nada. Otra vez le digo, a no ser que sea mentira, ¿sí? Porque a Jesús lo acusaron de cosas, pero era verdad, ¿sí? Ahora, ¿cómo explica Pablo el ser irreprensible? ¿En qué áreas? Y esas son las siguientes descripciones. Tiene que ser irreprensible, intachable en su vida matrimonial y su vida sexual. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Sí? Tiene que ser irreprensible. Bueno, ¿en qué área? En su área matrimonial y en su área sexual. Mucho se ha debatido este pasaje. Mucho se ha debatido este pasaje para ver qué significa, ¿no? ¿Significa que el pastor tiene que sí o sí estar casado? Porque si tiene que ser marido de una sola mujer, ¿no? ¿Significa eso? ¿Significa que no puede volver a casarse, ya sea porque enviudó o porque la esposa lo dejó? ¿Significa que el pastor no puede haber tenido dos esposas? ¿Significa que el pastor no debe tener más de una esposa? Eso suena bastante obvio para nosotros. Nadie en realidad puede tener más de dos esposas, pero en esa época era común a veces que los líderes tengan dos esposas. Varios hermanos respetados tienen diferentes posturas, afirman eso, pero como les dije al principio, no se centra tanto en lo externo, sino en la realidad del corazón. Por eso, marido de una sola mujer se refiere a la pureza sexual del pastor. Es posible que esté casado con una sola mujer y sin embargo no ser hombre de una sola mujer. ¿No pueden ver? Puede ser un adúltero de corazón. Entonces, si su corazón está lleno de adulterio, poco le va a importar el pacto que hizo con su esposa. Si el corazón está lleno de adulterio, ya deja de ser un hombre de una sola mujer. Por eso afirmo que este pasaje, marido de una sola mujer, habla más del estado y la pureza sexual y no si está casado o no. ¿Me explicó? Pero si él es santo, si el pastor está dedicado a amar y a disfrutar a su esposa, sin deseos ni tratos indebidos con otras mujeres, esa familia y esa esposa ha sido grandemente bendecida. El pastor no debe andar en su trato, no debe ser liviano en su trato con las mujeres. Ni chistes, ni bromas, mucho menos consejería privada. Nada. El pastor debe ser intachable. Se tiene que cuidar hasta lo más mínimo. Hasta, no sé, pasa una hermana y te llevo a casa. En el auto, ¿no? O sea, no en la bici. Y el pastor ahí, claro, ¿qué pasa si me ve otra persona sentado solo con otra mujer en un auto? Por más que no tenga idea de la situación, la hermana pasaba y lo vio caminar. Y le dijo, por amor, ¿no? Te acerco. Hasta en esa área se tiene que cuidar el pastor. Puede ser de tropiezo. Cuando grabamos en la casa de Moisés, una sola vez me llevó Ale a casa
Y nunca más volví a ir con Ale en la casa. ¿Por qué? Porque no me parecía correcto, nada. Entonces prefería irme a tomar el colectivo o, no sé, ir caminando, lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que ser irreprensible en esa área. ¿Ok? Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes. El siguiente requisito, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Se refiere a un hombre que está dedicado a llevar a su familia al Señor. Los puritanos le decían a la casa la iglesia pequeña. Es la iglesia pequeña. ¿Ok? Entonces, que tenga hijos creyentes, está dedicado a la crianza y a la edificación piadosa de sus hijos. Un pastor que descuida a su familia por el ministerio, en realidad está fallando al ministerio. Una vez hubo un hombre llamado Howard Hendricks, y era muy solicitado, muy conocido en Estados Unidos, y una vez lo llaman de un evento muy importante para que vaya a hablar, y le dicen tal día, y él le dice, no puedo, tengo ya algo importante que hacer. Entonces dice, pero pastor, es un evento que va a venir un montón de gente, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tengo que jugar pelota con mi hijo. Y del evento no lo podían entender, pero pastor, esto es un evento súper importante, la iglesia necesita su enseñanza. Y él dijo, mi hijo me necesita a mí. Está dedicado a la crianza. Y por eso sus hijos no están acusados de rebeldía, de disolución, o sea, de una vida sin frenos. Porque está dedicado, los cuida, guía, forma el corazón. Y para todos los que son padres, educar, ¿es fácil o difícil? Es imposible. Lleva tiempo, lleva años. Algunos no terminan de educar a sus hijos y ya son grandes. Hay un pequeño video en TikTok, no sé si lo ven. Está la mujer diciendo, díganme cuál de los hijos ha sido el más difícil de criar. Y la esposa levanta la mano, yo comienzo. El hijo de mi suegra. No, el hombre tiene que guiar a su familia, formar el corazón. No tiene que ser, el pastor no tiene que ser como que, bueno, sí, hago esto. No, es el guía espiritual de la casa. ¿Por qué el pastor se preocuparía por los hijos y la vida de los demás y despreciaría a su esposa y a sus hijos? ¿No creen que hay una motivación rara en el ministerio? Si desprecio lo que más tengo que amar por la congregación, ¿qué piensan? ¿Por qué alguien sería maestra de Missio Kids si no aguanta a su sobrino, o a sus sobrinos, o a sus hermanos? ¿Verdad que es raro? ¿Por qué alguien sería la paciencia encarnada con los niños, pero después se le cruza el gato y allá, ¿no?, en la esquina lo hace parar? ¿No? ¿Por qué alguien iría, no sé, a Norte Grande cuando íbamos con Missio Kids y subirse a todos los niños que le peguen, le escupan esto, Tito aquí, Tito allá, pero después con su hijo, no? ¿Verdad que es raro? ¿Por qué yo les enseñaría la palabra a ustedes y desprecio a mi familia sin enseñarles la palabra? ¿Verdad que es raro? Por eso, en 1 de Timoteo 3, 4 al 5, Pablo le dice a Timoteo que el pastor debe gobernar bien su propia casa. Debe gobernar, se debe ver ese trabajo, se debe ver eso. A veces el hijo te sale un poquito más rebeldín, bueno, hay otros métodos, pero hay que ir sembrando, ¿sí? Lleva tiempo, hay que formar el corazón. John Piper dijo, si un hombre no puede llevar a su esposa y 3 hijos a orar, menos lo podrá hacer con los demás. Y tiene razón. Luego sigue diciendo, marido de una sola mujer, que sus hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ya vimos lo que era administrador, ¿no? Oikonomos, ¿sí? Es necesario que sea así, no soberbio. Y aquí hago una aclaración. No soberbio no quiere decir que cuando yo le digo algo al pastor y siempre me dice lo que no espero, no se le puede decir nada. Eso no es ser soberbio. Eso lo hace un adolescente que le pide permiso a su mamá y su mamá le dice no. Dice, no, nunca me... Eso lo hace un adolescente. No es soberbia del padre decirle que no. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Ok? Entonces, según el diccionario Baim, no soberbio significa autocomplaciente,
Denota a una persona que está dominado por el interés propio y no tiene consideración alguna hacia los demás y afirma arrogantemente su propia voluntad. Aquí se hace lo que el pastor manda porque soy el pastor. Punto. Chao. Y si el pastor es como yo, que no tiene idea de decoración, pobre iglesia. Se pone la imagen que yo quiero que se ponga ahí. O se decora el salón de coinonía. No sé si vieron el arbolito ese tan lindo que hicieron con luces. Si lo tendría que haber hecho yo, hermanos, hoy no se quedan al ágape, se van. Eso es ser soberbio. Alguien que no tiene consideración, que menosprecia las opiniones de los demás y hace lo que a él le parece correcto. Por eso el diccionario de palabras griegas dice que es una persona que obstinadamente mantiene su propia opinión y afirma sus propios derechos, pero desestima los derechos, sentimientos y los intereses de los demás. Esa persona no puede ser pastor. No iracundo, no soberbio, no iracundo. Iracundo significa no irascible. No debe ser alguien propenso a irritarse, propenso a enojarse. Todos conocemos esas personas que con solo mirarlo ya dicen, no lo hables. Hoy no lo hables. Porque ya con solo mirarlo, ya si se levantó y no sé, quiere buscar la chancleta y está debajo de la cama, ya todo me sale mal, me tengo que agachar. Ya no lo hables. Es como que se puede sentir el ambiente ya pesado en la casa cuando se despierta. El pastor no puede ser esa persona. No puede ser una persona que se enoja rápido y mantiene el enojo, irascible. No puede ser esa persona que al toque, ya como que... No se refiere específicamente a alguien que tiene una explosión de ira, aunque eso obviamente está mal, sino que a alguien que tiene la fama de irritarse pronto, de enojarse rápido. Es un fosforito así, ¡tac!, se enciende y se queda ahí. Y cuando ves que se está apagando, justo encuentra otro fosforito y se vuelve a encender, ¿no? Es cuando pasa, cuando ya está terminando la situación y porque siempre hacen lo mismo y vuelve a encenderse el fosforito, ¿no? El pastor no debe guardar ese enojo todo el tiempo. El pastor debe ser amable, sufrido, manso y paciente. Paciente. Como, bueno, ya lo va a ver. Alguna vez me preguntaron, bueno, pero ¿por qué? O sea, yo no estoy hablando desde la perfección, ¿no? Aquí está mi esposa, si ustedes le preguntan, y lo hemos hablado con la catequesis. Antes estoy hablando un par de años antes, yo era de enojarme mucho. Lo que pasa es que yo no me enojo como se enojan todos. Así como que, los Zárate, Jeremías. No es eso, sino de que cuando yo me enojo mucho, pregúntenle a mi esposa, yo me quedo en silencio. Pero es un silencio sepulcral, es como que algo está mal. Ustedes se dan cuenta, cuando estoy molesto es porque estoy en silencio. Al toque Andrés se da cuenta. ¿Qué pasó? Nada, ¿por qué? ¿Qué tiene que pasar algo? Nada. No le contesto así, pero ella ella se da cuenta al toque de que bueno, espero que estés de acuerdo. Antes era al toque. Porque yo tengo un TOC, se llama trastorno obsesivo compulsivo con el horario. Es como que si el cumpleaños dice a las 5, hay que estar 5 menos 10. Y claro, André tiene una visión un poquito más salteña. No, si la invitación dice a las 5, ¿a qué hora hay que llegar? Y eso que... ¿no? Si hay que estar a 5 menos 10, hay que salir a las 4:20. Porque puede haber un choque, tengo mis locuras, ¿no? Entonces hay que llegar bien. Una vez llegamos tan temprano al cumpleaños de un sobrino que ayudamos a poner las mesas. O sea, imagínense, llegamos a horario, nosotros llegamos a horario. Y entonces me hacía enojar mucho eso. Mucho. Ahora creo que he pasado un poco de eso, ¿no? Y muy orgulloso. No le estoy hablando desde la... No conozco lo que es enojarse con los hermanos. Muy orgulloso. Donde André proponía algo y yo le decía, bueno. Y adentro mío, ya vas a ver.
Lo vas a ver, ya vas a ver que... Y cuando salía mal, yo no le decía así, viste, te lo dije. Pero la miradita, como que, bueno, ahora lo hago yo. Es que le estás diciendo todo. Orgulloso. ¿Sí? Esto se los confieso públicamente. Llegué a pensar en mi matrimonio que yo era el único que amaba. No estoy hablando desde la perfección, ¿ok? Estoy hablando de alguien que ha sido quebrantado y que eso ha tenido que ser expuesto y moldeado. Por eso mi esposa es mansa. El pastor no debe ser irascible, iracundo, ¿ok? O sea, debe ahí, bueno, lo vamos a hablar, bueno, esto, tranquilo, mira, fíjate, te ayudo, vení a casa, lo hablamos, no pasa nada. Vení esto, oremos juntos, vamos, no te desanimes, no sé, un montón de cosas que les he dicho. Vamos, está bien. Debe, dice John MacArthur, debe soportar los errores y las fallas con un corazón de esperanza. Bueno, ya lo va a ver. Bueno, y así debemos ser todos nosotros. Recuerden que ustedes tienen que imitar al pastor. O sea, no es como que, él tiene que ser así y ustedes no. Sino, ya lo va a ver. Ya mi esposo lo va a ver. O sea, tiene que entender que hay lugar para la ropa y el piso no es uno de esos lugares. ¿Ok? Ahí está. Ya lo va a ver. Y uno va orando, y uno va orando, y va orando. Paciente. John MacArthur en su comentario a Tito dice, el pastor calificado debe mantenerse en guardia contra un espíritu de hostilidad, resentimiento y enojo. Incluso cuando todas las cosas en la iglesia parecen ir por el camino equivocado y las personas son criticonas o indiferentes. Es un hombre que puede delegar responsabilidad a otros y está dispuesto a cumplir una tarea, así no sea de la manera exacta como él quisiera. Puede permitir que las personas dedicadas pero inexpertas que le rodean cometan errores hasta que aprendan a hacer las cosas bien, sin enojarse, como, bueno, tranquilo, vamos aprendiendo, vamos avanzando. O sea, listo, fíjate esto y avanzamos. Su propio ego, sigue MacArthur, no está involucrado en todas las cosas que se hacen en la iglesia. Es pronto para tomar parte en los fracasos de otro, tanto como en sus éxitos. Se somete con gozo a Dios y sirve a todos. El pastor no debe ser iracundo. Y ustedes tampoco. Deben tener paciencia conmigo. ¿Amén? Gracias, Javi. El pastor no debe ser dado al vino, no dado al vino. Y eso en mi caso, yo estoy como que bien ahí, ni antes de convertirme ni me acercaba al vino. Imagínense la locura del gerente del trabajo en ponerme en la góndola de vinos. 3 meses estuve ahí, no vendimos nada. Porque la gente iba a decir, ¿y este vino sirve para tal ocasión? Sí. ¿Y qué me recomendás para una cita? Y llévate un toro tetravita de oferta hoy. Yo no sabía nada de vino. No sé nada de nada en el alcohol. No sé nada. Todos los que me conocen saben que no sé nada. La última vez que compré una botella de alcohol fue un frisé en el año 2016. Un frisé azul. ¿Vieron? Para probar, porque estaba de oferta. 30 pesos salía, no sé cuánto está ahora. 1 mes duró en la casa. Iban tomando así, porque en ese caso yo particularmente no me gusta el vino. Y André el otro día casi me acogota porque le digo, yo no siento diferencia en los vinos. Vos me das un uvita y me das a alguien de un vino, no sé, de Francia, y son lo mismo para mí, yo no le siento nada. No dado al vino. La palabra en griego da la imagen de alguien que siempre tiene una botella en la mesa. O sea, que siempre está ahí, ¿no? La palabra en griego también hace mención de elevar el codo, ¿no? Entonces, alguien que no debe ser alguien que está constantemente bebiendo vino. Obviamente el emborracharse está condenado en toda la Biblia, ¿no? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. O sea, eso está clarísimo. Entonces, va más allá este pasaje. Si ningún hermano se tiene que emborrachar, ¿cuánto más el pastor? O sea, va más allá el pasaje. ¿Qué quiere decir? Que el pastor no debe ingerir nada que nuble o dañe su juicio o comportamiento. Debe estar lejos de todo eso. El pastor no debe hacer cosas
en este caso tomar vino, o andar en lugares en donde se lo pueda asociar con un estilo de vida incorrecto. El emborracharse era muy particular en el culto a Dionisio. Entonces ver un pastor que es dado al vino se lo iba a confundir con alguien así. Entonces el pastor no debe hacer nada para que se lo confunda con alguien de otro lado. ¿Me explico? El pastor se debe guardar de todo eso. No debe andar en lugares donde se cuestione su integridad. Por eso van a ver ustedes que yo jamás voy a la pileta, a una pileta comunitaria. ¿Por qué? Es impresionante la inmoralidad que hay ahí. Yo no me acerco a ese lugar. Ahora estamos viendo de comprar una pelopincho para poner en el comedor de casa con Andrés, pero ir a un lugar allí, no corresponde, no está bien. El pastor no debe ser pendenciero, no dado vino, no pendenciero, es decir, alguien que arregla las cosas con violencia, ya sea física o verbal. ¿Sí? Tal vez a ustedes les sorprenda, pero yo era bastante peleador en el secundario. Tal vez ustedes se sorprendan, pero yo era muy flaco en el secundario. Entonces era rápido. ¿Vieron Karate Kid? Señor Han, yo soy así en el secundario. Y me agarraba a pelear casi todo el tiempo en el secundario. ¿Sí? Una vez casi nos zapalean los del barrio. Yo estudiaba en la técnica al lado del Delmi. Porque cargamos a un chico que era jefe de una banda. Y salimos a las 6 de la tarde cuando no hay nadie en invierno y estaba toda la banda como de 40 esperándonos con palos afuera. Era peleador. Ahora ya no le pego. Pero el pastor no debe ser así, no debe arreglar las cosas, ya sea con violencia física o verbal, sino que el pastor es una imagen, una representación de lo que Jesús dijo: bienaventurado los pacificadores. Hermano, tranquilo, háblenlo, o lo hablamos, voy a tu casa, venís a casa, pero lo hablamos. O sea, no pasa nada, tranquilo. ¿Querés agua, cafecito? Tranquilo, no hace falta discutir así. El pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Está muy claro lo que significa eso, ¿no? El pastor no debe estar en el ministerio por amor al dinero, ni por buscar la estabilidad o la seguridad económica. Esas son formas deshonestas de ganar el dinero. En una época, estudiar teología era una carrera universitaria y te aseguraba una vida cómoda al pastor. Por eso el papá de George Mueller lo mandó a él a estudiar teología, porque quería que él se convierta a pastor y así él, el padre, siendo viejo, viva una vida tranquila con el trabajo fácil del pastorado de su hijo. Imagínense la decepción cuando él decide vivir como vivió. El pastor no debe ejercer el servicio por dinero. Y no solamente se está refiriendo a que no ponga las condiciones de las ofrendas, sino que no hace ninguna mención de dinero para manipular. O sea, como que, ay, si mi hijo volviera a comer un domingo. No hace eso. Tampoco dirige la iglesia para cuidar que no se vayan o que entren más personas. Porque es muy lógico, ¿verdad? Si se van miembros, ¿qué pasa con la ofrenda? Baja. Pero si vienen más miembros, ¿qué pasa con la ofrenda? En teoría, tiene que subir. Entonces el pastor que no trabaja por ganancia deshonesta no está ahí velando que no se vayan porque se va el dinero o que venga más gente para que haya más dinero. Eso es estar en el ministerio por ganancia deshonesta. El dinero es el Señor y no Dios. El pastor no debe ser así. No debe ser ambicioso también. Si no tienen para comer, ¿por qué se compraría un TV Plasma y contrataría DirecTV? ¿Verdad? El pastor debe ser hospedador. Significa hospitalario, ¿sí? Uno que ama a los extraños, uno que los recibe en casa. John MacArthur dice: alguien que es hospedador brinda ayuda práctica a cualquier persona que esté pasando necesidad, bien sea amiga o desconocida, creyente o incrédulo. Con generosidad el pastor ofrece su tiempo, sus recursos y su ánimo para satisfacer las necesidades de otro. Hospedador. Entonces van en casa, les hace calor, quieren agua. ¿Tenemos agua fría o agua caliente? ¿Qué quieren? Agua fría. Bueno, agua fría.
Está ahí. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? La casa está disponible. El pastor debe ser hospedador, el pastor debe ser amante de lo bueno. Siempre desea y busca aquello que es puro, santo, delante del Señor. El pastor debe ser conocido porque busca y ama lo puro, lo bueno, lo santo. ¿Sí? No te voy a dar un libro o no me vas a ver leyendo un libro que no promueve algo de virtud en el corazón. Ama lo bueno y se junta con personas que aman a Dios. Ama a las personas que aman a Dios. El pastor debe ser sobrio, significa ser una persona de mente sana. ¿Sí? Es decir, el pastor es alguien que piensa, examina sus decisiones, examina los siguientes pasos, examina la forma de vida. No es alguien que entra en locura cuando las cosas no le salen como quiere. Y empieza a tapar parche, como que bueno, sí, hagamos esto, ¿y qué vamos a hacer? No sé, ¿no? ¿Y vos qué pensás en la iglesia? ¿Y tenemos reunión el domingo? Y no, bueno, sí, no, sino alguien que examina, piensa, no es llevado por las situaciones, ya sea económicas, de enfermedad, lo que sea. Él está ahí viendo. Siempre está, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo avanzamos? Vamos meditando, vamos viendo, sobrio. Piensa antes de hacer. No hace y confía en el Señor en que Él lo mejorará. Piensa. Por eso es alguien que conoce sus prioridades y no se deja manejar por las críticas o el qué dirán los demás. Pastor, bueno, que los lentes del pastor son robados. Está bien, qué sé yo. No me dejo manejar por eso. No, están pensando que robé los lentes, entonces no voy a ir con lentes. Entonces, hermanos, ustedes, ¿me explicó? No. Pastor medita, piensa, es sobrio, no toma decisiones como que, pasó algo súper feo en la semana de una persona que se congregaba acá, un profesor que lo encontraron filmando debajo de las polleras en las mujeres en la calle. ¿Sí? Ningún medio dijo nada de que era evangélico, pero una persona que también se congregaba acá comentó en una publicación de Facebook, esa persona es evangélica y se congrega en Misio Alberdi 362. ¿Y qué hacemos con esa crítica? Esa persona que cometió el delito no se congrega hace como 4 años, antes de la pandemia, como 1 año y medio antes de la pandemia se fue. ¿Y qué hacemos con las críticas? No, salimos a hacer... No, tranquilo. Que el Señor defienda a la iglesia. El pastor es sobrio, no entra en locura. Así como, ¿qué pasó esto? Sino que conoce sus prioridades y usa su mente para el servicio al Señor y no se desenfoca de eso. Recuerden que ustedes tienen que imitar al pastor, ¿sí? ¿Son sobrios? Pues como, ¿qué pasó ahora? No sé, nos quedamos sin gas en las empanadas. ¡No! ¿Y qué hacen? Tranquilo, tiene que haber alguien sobrio, ¿no? O sea, bueno, vayamos. No sé si les pasó, sé que ayer se les acabó, pero había otra y por eso hicimos las pizzas. Pero, ¿sí? Pero tranquilo, tiene que haber alguien que, bueno, vamos a hacer, no sé, más que nada los varones, ¿no? Por eso son líderes, tienen que estar ahí. Porque la mujer, ¿qué pasa? No, ahora hay que tirar todas las empanadas, se nos van a podrir acá. Tranquilo, voy a la vuelta y cargo la garrafa, o sea, no pasa nada. Sobre, o sea, no se deja manejar, ¿no? ¿Lo pueden ver? Así. ¿Y cuánto más el que dirige una iglesia? Que de allá están diciendo tal cosa. Bueno, ¿lo conoces a la persona? No tengo idea quién es. Bueno, ya está. Perdón por caerte tan mal, no era mi intención que sin conocerte nos critiques. Pero el pastor sigue enfocado. El pastor es justo, debe ser una persona recta y honesta en el trato con los demás, ¿sí? Tanto en la congregación como en la sociedad. Es una persona sin favoritismos. No porque mi hermana sea mi hermana, ella está en alabanza. Sí, pero no sabe tocar nada. Ya está ahí. Ese es el favoritismo. Es injusto en el trato. ¿Ok? Entonces, como Luca es más tranquilito, como que Luca, va. Pero Mauro como que es un poco más así. Mauro, por favor, ¿podías mover la silla? Eso es injusto. El pastor no debe ser así.
no desprecia, no discrimina, es recto. Como le hablo a Lucas, le hablo a Mauro. Como le hablo a Dani, le hablo a Pau. Justo. No tiene favoritismos. Es una persona íntegra. Es una persona que hace lo correcto, tanto cuando está aquí como en la intimidad de su vida. Recto. Es una persona santa y habla de una persona consagrada a Dios. Obviamente hace referencia a una vida sin pecado, todos debemos vivir sin pecado, pero que se demande que el pastor sea santo, le demanda una entrega mayor de él. Incluye el no vivir en pecado, pero también es una persona devota, consagrada, separada solo para el Señor. En la cultura griega esta palabra santo se la usaba para una persona que vivía de acuerdo al deseo de los dioses. Este es un santo, ¿por qué? Porque vive de acuerdo al deseo de los dioses. Está consagrado, está apartado, vive para el Señor. Por eso es lo ideal que haya pastores de tiempo completo en la congregación. Lo ideal. Sé que a veces por la situación económica de algún país, de la congregación en sí, el pastor tiene que buscar su sustento, ¿sí? Afuera. Pero lo ideal es que la congregación tenga pastores de tiempo completo, consagrados a Dios. Lo hemos visto en Copos y en la catequesis, pastores de vida consagrada, separado a Dios. Todo su ser, corazón, alma y fuerzas están dedicadas a conocer y amar a Dios. Viendo hasta ahora los requisitos, ¿quién quiere ser pastor? No. Bueno, las mujeres no pueden, así que está bien. Primer requisito es que sea hombre, me olvidé de decir. ¿No? Las hermanas no pueden ser pastoras. Hago otra aclaración, mi esposa no es pastora, ¿sí? En la catequesis una hermana, bien, ¿no? Me preguntó, si usted es el pastor, ¿y su esposa qué es? Mi esposa no es pastora, ¿sí? No tienen que andar ahí, nada. Es mi esposa. El pastor debe ser dueño de sí mismo. Es una palabra que muestra a una persona que ejercita y crece en el dominio propio. Es disciplinado, es organizado y tiene bajo dominio sus apetitos y deseos. ¿Sí? A veces me van a encontrar en temporadas donde me ven pedir solo agua. Y todos se sorprenden, ya tomando agua. Entonces todos se sorprenden y dicen, ¿pero qué estás a dieta? No, simplemente este mes no quiero tomar coca, nada dulce. Es entrenar el dominio propio. O Andrés sabe, no voy a comer pan, no sé. Es ejercitar el dominio. ¿Estás haciendo dieta? No, porque después me como 3 sándwiches a la noche, pero no como pan en la merienda. Me estoy ejercitando en el dominio propio. Es disciplinado en su trabajo, en sus deseos, en sus recreaciones. Por eso yo les digo, lunes a la tarde prácticamente no le contesto a nadie. ¿Por qué? Es mi día de familia. Miércoles a la mañana casi no le contesto a nadie o le contesto muy rápido. ¿Por qué? Es mi día de matrimonio. Es disciplinado con sus recreaciones, con su familia. Es alguien que tiene poder y dominio a sí mismo. Y eso es algo que carece en la iglesia actual. No estoy hablando solo de los pastores, ¿no? Sino en general. Ahora, todas estas cualidades las tiene que tener el pastorado, porque solo de esa forma se va a poder edificar una congregación santa y poderosa. Es lo que vimos al principio. Una iglesia poderosa es una iglesia santa. Recuérdenlo eso. ¿Quieren ser una iglesia poderosa? ¿Misión? ¿Luz genuina en este mundo oscuro? Hay que ser santos. Para edificar una iglesia santa se necesitan edificadores santos. Pastores así, que edifiquen una congregación así, son la mejor defensa contra los ataques de Satanás. Por eso el título de la predicación, ¿cuál es la defensa de la iglesia ante los falsos maestros, los falsos hermanos, la crítica, la apatía y todo eso? Pastores de vida consagrada. Ayer también hablábamos con unos hermanos y tal iglesia dice esto de ustedes, y este chico comentando en internet sobre nosotros y tal, esto, lo otro. Bueno, ¿cuál es nuestra mejor defensa? El silencio y nuestra vida. Que hablen. Yo no voy a dar cuentas por lo que ellos critican. Y nosotros debemos ser así, hermanos. ¿Cuál es la mejor defensa ante la crítica de tu familia? La vida piadosa, donde hay un claro contraste entre nuestra vida y la de ellos. Donde pueden no estar de acuerdo con que vengas un domingo a la mañana a una reunión,
pero en silencio admiran tu vida y dicen, wow, ¿cómo hacen? Satanás tiene muy pocas chances de detener y de destruir a una iglesia consagrada a Dios. Casi no se puede. Una iglesia piadosa con pastores piadosos es lo que el Señor quiere.